Dragon Ball fue una de las franquicias de anime más famosas, más queridas, y con el mayor éxito que se puede imaginar, siendo este casi hasta mundial. Se hicieron varios animes de la franquicia, y muchísimas películas, algunas mejores que otras, pero al final las que no son tan decentes, no repercutieron tan mal. Entre sus películas, podemos destacar una que salió en 1993, que llevaría el nombre de Dragon Ball Z, el poder invencible, o Dragon Ball Z, el Super Saiyajin legendario. En ella, conoceríamos al famosísimo Broly, el verdadero Super Saiyajin legendario. Este personaje, a pesar de no ser canon, logró ganarse el cariño de millones y millones de fanáticos, a tal punto que se dio luz verde para 2 películas más. Lamentablemente estas no estarían a la altura, porque arruinarían al personaje como tal. No obstante, eso no impidió que la popularidad de Broly siguiera creciendo, lo que nuevamente dio luz verde para una nueva película, conocida como Dragon Ball Super Broly. El legendario Saiyajin había regresado más potenciado que nunca, y además, ahora es canon. La película como tal, fue un gran éxito, una enorme cantidad de su público catalogaba a esta como la mejor de toda la franquicia, aunque esa fue la primera impresión. Pasado un tiempo, las opiniones impares se hicieron conocer, y muchos comenzaron a decir que la película no era tan buena como se creía, y que estaba muy por debajo de la del poder invencible. Así que hoy, vamos a analizar ambos metrajes, para saber cuál de las dos es la mejor. Hola a todos, y sean bienvenidos a una nueva comparativa. Como han leído en el título, hoy les traigo esta comparativa entre estos dos largometrajes de la franquicia de Dragon Ball. Como ya he subido mucho tema de videojuegos, creo que ya sería hora de ir cambiando un poco el aire para variar, así que ahora toca hablar de anime. En pantalla estarán viendo a los puntos que tomaré en cuenta para esta comparativa. Dejé de lado el apartado de animación y dibujo, por temas obvios, la inmensa cantidad de diferencias de años que tienen ambos metrajes, y sería muy contraproducente hacer dicha comparativa, por motivos que sobra explicar, porque se ve a toda vista. Y tampoco tomaré en cuenta el tema de publicidad, porque para empezar, en 1993, no existían los medios de difusión tan potentes que existen en la actualidad, que Dragon Ball Super Broly pudo aprovechar para publicitarse hasta en la sopa. Por eso, no lo tomaremos en cuenta tampoco. Y por último, no tomaré en cuenta las bandas sonoras, porque yo no soy ninguna experta en música, así que paso de analizar dichos apartados. Ya acabadas las aclaraciones, comenzamos. Acercándose, el peligro viene ya. Bien, en este punto vamos a analizar la historia de Broly, y lo que lo llevó a convertirse en el antagonista de ambos metrajes. Comencemos con la historia del poder invencible, por ser la que llegó primero. El metraje nos muestra que Broly había nacido con un nivel descomunal, por ser la reencarnación del legendario Super Saiyajin. Él mismo, al ser solo un recién nacido, su nivel de poder superaba estratosféricamente a muchos de los guerreros de élite. El rey Vegeta, al enterarse de eso, ordenó el asesinato de Broly. Paragas intentó razonar con el rey, pero él mismo le importó poco o nada, y desterró tanto a Paragas como a su hijo, arrojándolos a un planeta que estaba a punto de explotar. Sin embargo, el poder de Broly logró salvarlos a los dos. Lamentablemente, todos estos acontecimientos se quedarían en Broly, en forma de traumas, que él mismo los relacionaba con los llantos de Goku, que en aquel momento molestaban muchísimo a Broly. Y como lo vemos en el metraje, cuando Broly ve a Goku, todos esos traumas regresan a él. Ese sería en simples palabras el pasado tan terrible de Broly, y el por qué odia al protagonista. Si lo analizamos a detalle, este argumento pudo funcionar, pero fue ejecutado de la manera incorrecta. Los llantos del protagonista, si bien se pueden relacionar como forma de recordatorio de los traumas de Broly, puede tener sentido hasta cierto punto, ya que incluso ocurre en la vida real. Uno puede familiarizar cualquier cosa cotidiana con algún momento puntual que fue sumamente terrible para uno. Les daré 2 ejemplos míos. Yo, cada vez que veo algo relacionado al mar o al océano, no puedo evitar acordarme de lo mal que lo pasé cuando jugué por primera vez Subnautica, y descubrí que sufro de talasofobia, o sea miedo al océano, y de eso mismo va este juego. Las fobias son una forma contundente de dar miedo, y eso se puede relacionar perfectamente a cosas cotidianas. Y el segundo ejemplo sería que, cada vez que veo una araña, no puedo evitar acordarme de aquella vez cuando era pequeña, se me tiraron encima 3 arañas del tamaño de un celular, así que más o menos se pueden imaginar el miedo que pasé ese día, a tal punto que muchísimos años después aún lo recuerdo con muchos detalles.
¿A qué quiero llegar con esto? Es que el relacionar algo con un recuerdo terrible de algún acontecimiento que te dio un miedo gigantesco, tiene sentido. Pero el problema es que no se ejecutó de la manera correcta. Para empezar, Broly ni llegó a mirar a Goku cuando este era un bebé, y tampoco lo ha visto crecer ni nada parecido, entonces no tiene mucho sentido que lo hubiera reconocido siendo ya un adulto. Y si eso le sumamos que Goku no ha llorado como lo hizo de pequeño, pues entonces apaga y vámonos, no existe ninguna razón lógica para que Broly haya reconocido a Kakaroto, para expresar ese tremendo odio hacia él. Por el lado de Super, sus acontecimientos son un tanto parecidos, pero con ciertos cambios mejor hechos que en el anterior metraje. Al igual que la película del poder invencible, Broly al ser un recién nacido, había conseguido un poder descomunal, que superaba a muchos de los guerreros de élite, esto debido a que Broly era el legendario Super Saiyajin. Por una parte, al rey Vegeta le molesta que Broly sea mucho más poderoso que su hijo, pero a la vez sentía miedo de que este en algún momento pueda perder el juicio y cause muchos problemas. Entonces el rey manda a Broly a un planeta lejano inhóspito para deshacerse de él. Paragas, al enterarse de eso, decide ir enseguida a buscar a Broly, pero lamentablemente se quedarían varados en dicho lugar al romperse el flotador de la nave por hacer un aterrizaje precipitado. Así que estarían condenados a pasar muchos años atrapados en ese lugar con recursos muy limitados. Entonces, Paragas le inculcó a su hijo que todas estas desgracias son por culpa del rey Vegeta, y que su objetivo será vengarse de él. Pero como Freezer ya se encargó del rey, para no irse con las manos vacías, según la lógica de Paragas, el odio tendría que caer sobre el hijo del rey, por eso Broly se iría tras Vegeta por órdenes de su padre, y Goku queda en un segundo plano. Bueno, ahora me dirán que esto tampoco tiene sentido, porque ¿qué culpa tiene Vegeta de las cosas que hizo su padre? Y eso es verdad, pero lo que pasa aquí es que por lo que se nos da a entender en el metraje, todo este problema vino porque al rey no le gustaba la idea de que Broly fuera más fuerte que Vegeta, o sea, en cierta forma, indirectamente Vegeta tendría la culpa porque su padre no quiere que haya otro guerrero que sea más poderoso que su hijo. Si Vegeta no existiera, no habría problema. O si no existiera ese berrinche, que vamos a decir las cosas como son, es un berrinche por parte del rey, a Broly no le hubiera pasado nada, y por eso Vegeta tiene la culpa según lo que nos da a entender Paragas. Todos estaremos de acuerdo que todo esto es como armarse unas paranoias ridículas o unas gimnasias mentales muy absurdas, pero si lo comparamos con el argumento de la primera película, que fue directamente un sinsentido sin ninguna base sustentable, este argumento, aunque sea muy forzado, al menos cumple de mejor forma. Así que por muy poco, Dragon Ball Super Broly se lleva el primer punto. Ahora, la personalidad de Broly. Antes de empezar, considero que es importante que tomemos en cuenta unos detalles sobre los Saiyajins. En Dragon Ball Z, desde la saga de los Saiyajins, se nos explicó y mostró que estos seres no son más que bestias salvajes y despiadadas, adictos a los combates, que iban a planetas para matar a sus habitantes, y así después poder venderlos, e incluso Goku había sido enviado a la Tierra para destruirla, y que si no fuera por el golpe en la cabeza que se ha dado, él muy probablemente hubiera cumplido con destruir la Tierra. Y si se lo preguntan, sí, el golpe en la cabeza es totalmente canon, bueno, eso ya todo el mundo lo sabe. El destruir y cometer todas estas barbaridades, para ellos estaba normalizado por ser una raza guerrera, extremadamente violenta por naturaleza. Y para su mala suerte, por eso no alcanzaban la fase de Super Saiyajin, porque para eso, necesitas tener un corazón tranquilo y puro, lo cual es algo que ellos carecían, por estar constantemente en guerras y conquistando planetas. A diferencia de Goku, que se ha criado en un ambiente tranquilo en la Tierra, esto sumado a los entrenamientos, le permitió crear muchísimas células S, que le permitiría alcanzar esta transformación. El propio Freezer terminó confirmándonos que Vegeta no podía alcanzar esa fase, debido a que su corazón no era tranquilo como el de Goku, sin importar que este fuera de la élite, o por mucho que se esforzara, no alcanzaría ese nivel si no contaba con un corazón tranquilo. A lo que voy, es que los Saiyajins por naturaleza, son seres despiadados y salvajes adictos a los combates, y el golpe en la cabeza, hizo el cambio en Goku, pero si este nunca hubiera ocurrido, él mismo seguiría siendo un Saiyajin despiadado que solo busca pelear y causar destrucción. En cuanto a Broly, este cumple con todos los requisitos de un Saiyajin de raza pura, es diabólico, violento, psicópata, y adicto a los combates, y con el enorme poder que tuvo desde pequeño, él podía hacerle frente a quien sea sin el más mínimo esfuerzo, lo cual por defecto, dicho poder le hacía sentirse tan por encima de los demás, que jamás sufrió ninguna preocupación ni nada que no le permitiera tener un corazón tranquilo.
y esto para su buena suerte, le permitió alcanzar la forma del Super Saiyajin, y luego la forma del Super Saiyajin legendario. En simples palabras, Broly cumple con todos los requisitos exigidos, sobre todo con el requisito de amar los combates más que cualquier otra cosa, ya que los Saiyajin son así. El mejor ejemplo de ello es el propio Goku, que en contadas ocasiones prefería ir a los combates, sin importarle los demás, como cuando dejó vivir a Vegeta para volver a luchar contra él, o dejar que Freezer alcance su máximo poder para luchar contra él en serio, entre un montón de otros ejemplos que podemos ver a lo largo de la franquicia. Entre ellos también tenemos lo ocurrido en Super, que él quería solo luchar contra los guerreros de otros universos, sin tomar en cuenta que estaba tanto en riesgo su universo, como el universo de los demás, pero eso a Goku poco o nada le importaba. Y cuando acabó la pelea contra Jiren, dijo que quería seguir luchando. Y sí, Goku es muy masoquista, pero ese no es el punto. Por otro lado, el Broly de Super resulta ser más humano que Saiyajin. Esto se deja ver en los inicios del metraje, e incluso lo confirma Chirai, cuando dice que a Broly, el despiadado de su padre lo ha convertido en una máquina de combate, y que no está peleando por gusto. Y ciertamente es así. Como vemos en el metraje, el Broly de Super es un buen chico, ni siquiera parece un Saiyajin de raza pura, porque ni siquiera está interesado en los combates. Al final, resulta que Broly no es otra cosa que una víctima en todo esto. Y esto es muy contradictorio referente a la naturaleza de estos guerreros. En Goku tenemos la excusa de que se dio el golpe en la cabeza, y por eso es buena persona, aunque a pesar de eso, sus genes de Saiyajin aún perduran, convirtiéndolo en un adicto a los combates, como es lo más normal en su raza, aunque a la vez tiene cierto conflicto interno porque a veces suele sentir preocupación por sus compañeros, y compasión por sus adversarios, algo que desde el inicio vimos que no es común en estos seres, pero como dije, el golpe en la cabeza, y el entorno tan agradable donde se crió, hicieron el cambio en él, pero Broly no tuvo nada de eso. Jamás se golpeó la cabeza, fue criado en un entorno salvaje y violento, lo que no le permitía tener un corazón tranquilo, además de recibir las enseñanzas de su malévolo padre a base de malos tratos. Si bien tuvo un amigo, que fue una criatura de ese planeta, esto igual no debería de afectar, ya que como lo dijo Gine en la misma película, es raro que un padre Saiyajin se preocupa por sus hijos, y si no se preocupan por sus propios hijos, menos les van a importar una criatura cualquiera. Y por último, tenemos los malos tratos que Paragas tenía con su hijo, refiriéndome al collar de tortura, que Dios, él decía que eso solo era una pequeña descarga eléctrica, pero cuando lo usó, eso me dolió hasta a mí. El caso es que por esos malos tratos, se supone que Broly debería de odiar a su padre, tal como lo hizo su versión de Z. Pero parece que no, él a pesar de todos los maltratos, Broly aún quería mucho a su padre, demostrando nuevamente que Broly es un buen chico, y que es más humano que Saiyajin. Porque vamos, incluso en la propia película, cuando Raditz y Vegeta, siendo unos niños, se enteraron que sus padres han muerto en la explosión del planeta, les dio igual. Y además, ellos no pasaron por las cosas que Broly tuvo que pasar, y aún así fueron unos despiadados, y Broly no. Por otro lado, el Broly original, sí era un Saiyajin de raza pura, que cumplía sobradamente con todos los requisitos exigidos, a tal punto, que basta con solo verlo para crear respeto y miedo a los demás. Muchos recordamos esa escena en donde él destruye el planeta de esas pequeñas criaturas enfrente de ellos, para luego reírse despiadadamente orgulloso de lo que había hecho, o también tenemos la escena en la que él mismo asesinó a su propio padre, aplastándolo dentro de una pequeña nave. Dos escenas brutales, que son propias de un Saiyajin de raza pura. No hay nada más que comentar, el Broly de Z es lo más fiel a uno de estos seres, y el Broly de Super está muy alejado de ser lo que es realmente un verdadero Saiyajin. Por eso, el Broly de Z se gana el punto en esta parte. Para llorar, no es el tiempo ahora. Bien, después de hablar de dos puntos bastante extensos, toca hablar de uno un poco más cortito, la participación de personajes secundarios en ambos metrajes, y creo que se vuelve muy evidente cuál de los dos metrajes se llevará el punto aquí. Primero, en la película del Poder Invencible, se nos presentan a unos personajes que no recuerdo sus nombres, que eran unos pequeños extraterrestres secuestrados y esclavizados, donde Gohan, Krillin y los demás, los rescatan de los hombres de Paragas. Según estos tenían una historia en la que nos iban a contar cómo es que terminaron esclavizados, y ciertamente podría haber sido una pequeña trama en la película en cierta forma interesante, pero la misma casi ni tiene relevancia en el metraje, presentándola como una pequeña escena de diálogos cortos, que poco o nada importan, ya que toda la atención estaba más puesta en el tema del Super Saiyajin legendario. En simples palabras, estos personajes no fueron nada más que puro relleno, que no aportó casi nada a la trama, más allá que ser las víctimas del despiadado
de Broly cuando este destruye su planeta. Los mismos pudieron haber sido un buen recurso para enriquecer la trama de la película, pero es una lástima que no se aprovecharan. Por otro lado, en Dragon Ball Super Broly, primero tenemos los acontecimientos del planeta Vegeta, donde gozaron de un excelente protagonismo, tanto el Rey Vegeta, Bardock y Gine, que aunque esta historia fue muy corta, fue suficiente para que estos se robaran el protagonismo en la película durante el transcurso de esta. Y también, no podemos olvidar a Lemu y Chirai, que también gozaron de un buen protagonismo en la trama, a pesar de ser personajes secundarios. Primero, fueron los que encontraron a Paragas y a Broly, y los llevaron ante Freezer. Ellos ayudaron a Broly a sentirse más en confianza con ellos. Chirai le quitó el control remoto a Paragas para que este no pudiera seguir torturando a Broly. Ambos salvaron a Broly de morir, y por último, se fueron con él a su planeta, lo cual indica que, si llega a haber en algún futuro una continuación de la saga donde Broly volverá a tener participación, es muy probable que estos dos también aparezcan en el mismo. Creo que con toda esa sencilla explicación ha quedado todo bastante claro. En Dragon Ball Super Broly, se aprovecharon bien a los personajes secundarios para que estos aporten en la trama, y tengan su respectivo protagonismo, pero en el caso de Z, los personajes que se pudieron aprovechar para eso, no fueron nada más que puro relleno, incluso a tal punto que la mayoría casi ni se acordaban de estos pequeños marcianos. Pero en cuanto a Dragon Ball Super, todo mundo se acordará del Rey Vegeta, de Bardock y Gine, y de Lemu y Chirai, ya que estos aportaron tanto a la trama, que se han hecho notar bastante en la misma. En fin, no hay nada más que comentar sobre este tema, si no luego me dicen que estoy siendo muy redundante, y todas esas cosas que dicen los supuestos sábelo todo. Así que en esta parte, Dragon Ball Super Broly se lleva el punto. Ahora los combates. Aquí vamos a tomar en cuenta, tanto el desarrollo de estos, como la coherencia de sus escalas de poder. Bien, yendo con la película del poder invencible, en cuanto a lo que son los combates, en sí están muy bien animados y todo, ya que tuvo un buen presupuesto de por medio. Sin embargo, referente al combate como tal, el mismo llega a ser muy monótono y aburrido. Y eso no lo digo de manera subjetiva. ¿A qué me refiero? Pues que todo el rato es simplemente que Broly les da una paliza a los protagonistas, y que estos no pueden hacer casi nada porque su nivel no llega al que tiene Broly. Referente a las escalas de poder está correcto, ya que todos están usando el Super Saiyajin normal, y Broly tiene su transformación de Super Saiyajin legendario, que lo hace estar muy por encima de los demás. Así que como dije, en el tema de las escalas de poder está todo bien. Sin embargo, el problema es que en Dragon Ball, es más que predecible que Goku va a ganar sí o sí, entonces mostrarnos todo el rato como Broly vapulea al protagonista, llega a ser bastante cansino, cuando hubiera estado mejor un combate en igualdad para darnos un espectáculo decente. Ya que de qué sirve mostrarnos la paliza que recibe Goku, si ya sabemos que él va a ganar sí o sí. Por otro lado, en la película de Dragon Ball Super Broly, tuvimos un combate en igualdad, que fue un tremendo espectáculo. Ninguno de los Saiyajin se vio débil, el combate fue súper épico, con mucho cruce de puños, poderes, movimientos de cámara, una animación 10 de 10, sumado a la música de fondo que hacía que el espectáculo fuera súper épico en todo momento. El cambio de planos también era algo que aportaba mucho a que la película subiera su nivel de epicidad a cada momento, y en simples palabras, fue un combate que mantenía entretenido al espectador. Sin embargo, todo se fue a la basura cuando Broly ya le podía hacer frente a Goku, con su fase de Dios Rojo, ya que a partir de aquí, la lógica de la serie se perdió totalmente. El problema más evidente aquí, es que Broly ya ha llegado muy tarde en la saga. Por más poder de Super Saiyajin legendario que este tuviera, no tiene ni el más mínimo sentido que este esté a la par con la fase de Dios de Goku y Vegeta, no importa que la energía de Broly sea ilimitada. Aún así, esta no debería de estar ni a la par con el Ki divino, porque este está a otro nivel, y Broly no tuvo ningún entrenamiento con ningún dios o un ángel, estuvo limitado a entrenamientos con su padre, del cual, el propio Freezer nos confirma que entrenar con alguien de menor poder, no sirve de nada para que te hagas más fuerte, así que como dije antes, es un sinsentido que Broly esté a la par con la fase de Dios Rojo y Blue, y este problema, es algo que lleva la serie arrastrando desde hace mucho tiempo, y es algo que todos estaremos de acuerdo porque es así. Las escalas de poder en Dragon Ball Super, son un tremendo disparate, sin ningún sentido, si incluso hasta Krillin podía estar a la par con el Dios Azul de Goku. Así que ya para resumir, ambos metrajes hacen bien una cosa, pero hacen mal la otra. Una presenta una escala de poder coherente, pero sus combates son cansinos y aburridos. Y el otro, tiene unos combates que son todo un espectáculo, pero sus escalas de poder son un sinsentido rotundo. Entonces, para ser más justa, les daré un punto a cada uno, por hacer bien lo que el otro hace mal.
ahora el padre de Broly. Al principio no lo iba a incluir, pero visto que sus dos versiones son tan distintas, creo que sí es válido compararlos. Vamos a ello, ambos estaban conscientes del poder tan descomunal de Broly, por eso es que ambos tuvieron que usar un artefacto para poder mantenerlo controlado. Ambos estaban deseosos de vengarse del rey Vegeta por lo que él hizo, y este al haber sido asesinado por Freezer, no les quedó de otra que ejercer su venganza contra Vegeta. En Super usaría a Broly para acabar con Vegeta, y en el poder invencible, lo mataría con un asteroide gigantesco. Aquí comenzamos a notar la diferencia entre ambos Paragas. Por el lado del Paragas de Z, este a pesar de ser alguien vengativo, también era un sujeto muy brillante, despiadado y ambicioso, que no solo se quedaría en el tema de la venganza, sino que también era capaz de pensar en planes a largo plazo. Su idea era llevar a Vegeta a un planeta deshabitado, para hacerle creer que ese será el nuevo planeta Vegeta, y que Vegeta sería el nuevo rey, cuando en realidad todo esto era una trampa para matarlo, y como también fueron Gohan, Trunks y Goku, podría aprovechar la situación para deshacerse de todos a la vez. Una vez que todos estén muertos, Paragas usaría la Tierra para crear su nuevo imperio, porque no existía otro planeta con tales condiciones de hábitat que la Tierra. Y el planeta desierto era perfecto, por si Broly se llegaba a descontrolar, porque si eso pasaba en la Tierra, él mismo la destruiría. Por otro lado, el Paragas de Super, era un Saiyajin vengativo, que solo tenía en mente convertir a Broly en un guerrero formidable, para así vengarse del rey Vegeta, pero eso sería todo. Este Paragas no tenía otras ambiciones, no tenía planes a largo plazo, ni siquiera estaba enterado de que Vegeta se podía convertir en Super Saiyajin, y en Super Saiyajin Dios Rojo. En comparación a su versión de Z, que sí que lo sabía, al igual que sabía que los demás también se podían convertir en Super Saiyajins, sabía la ubicación exacta de Vegeta, se sabía el nombre de Trunks sin que este se lo hubiera dicho, reconoció enseguida a Goku a pesar de que estos dos jamás se vieron, así como saber su verdadero nombre, y que este era el hijo de Bardock. En simples palabras, el Paragas de Z era alguien que tenía los pies puestos en la tierra, estaba informado de todo, y tenía todo fríamente calculado, en comparación a su versión de Super, que no se informa de nada, e incluso llega a ser demasiado descuidado, ya que le lograron quitar el control remoto, y no se dio cuenta hasta que ya fue demasiado tarde. Y al final, la muerte de cada personaje se ve bastante representativa en cierta forma. El de Z murió aplastado por su propio hijo en una nave espacial muy pequeña, siendo esta una muerte sumamente brutal. En cambio, el Paragas de Super murió asesinado por Freezer. Esto no tendría nada de malo, hasta que él mismo comenzó a hacer una escena que da demasiada vergüenza ajena, y que podemos catalogar como comedia forzada, ya que fue implementada en un momento de la película donde estaban ocurriendo acontecimientos serios, y poner esa escena de comedia queda sumamente mal, y solo sirvió para que no nos podamos tomar en serio la muerte de Paragas. Así que en simples palabras, el de Z tuvo una muerte aterradora y muy brutal, conservando la seriedad de la escena, pero su versión de Super, Freezer la echó a perder totalmente. Después de todo lo ya antes mencionado, está más que claro que el Paragas de Z es mucho mejor personaje que su versión de Super, así que la versión de Z se gana este punto. Y como último punto, vamos a comparar la forma en cómo derrotaron a Broly, y creo que aquí se hace sumamente evidente quién se llevará el punto. En Z, todos le dieron a Goku las pocas energías que les quedaban, para que este pudiera derrotar a Broly de un solo golpe. Vaya, qué mal empezamos. Goku, con tan pocas energías que incluso eran menos que las que tuvo al inicio, iba a ser capaz de derrotar a Broly de un solo golpe, cuando Broly tenía un poder muchísimas veces mayor. Creo que no hace falta explicar la falta de sentido que tenemos aquí, ya que se hace sumamente evidente para cualquiera. Y ahora muchos me dirán que la explicación aquí es que Goku tomó toda esa energía y se la metió a Broly para que este se sobrecargara. Eso tiene mucho menos sentido que lo anterior. Es cierto que Broly necesitaba expulsar energía cada cierto tiempo, pero él mismo era capaz de repeler energía que no fuera la suya, así que si Goku intentó meterle su energía a Broly, él mismo la hubiera repelido sin ningún problema. Todo mal por este lado. Ahora, en la versión de Super, lo que hicieron fue traer a Gogeta para que él derrotara a Broly. Vamos a ser claros desde el principio.
traer a Gogeta fue un completo despropósito. Como dije antes, por más Super Saiyajin legendario que sea Broly, él mismo no debería de estar ni a la par con la fase de dioses de los protagonistas. Entonces, cada uno por separado, lógicamente debieron de haber sido capaces de derrotar a Broly. Así que como dije, traer a Gogeta es un despropósito, porque no se necesitaba lógicamente para ganar. Entonces, podemos decir que ninguno de los dos se gana el punto, pero, como en Super, hicieron que Gogeta usara el Super Saiyajin Blue para derrotar a Broly Full Power, haciendo básicamente lo que dije antes, de que la fase Blue está por encima del poder legendario de Broly. Únicamente solo por ese mínimo detalle, le daré a Super el punto en este puesto, ya que eso tiene mucho más sentido que ganarle a Broly de un solo golpe con las pocas energías que le quedaban a Goku. Y como podemos ver, Dragon Ball Super gana esta comparativa únicamente por un punto, el cual yo únicamente se lo di por un pequeño detalle del final. Así que como tal, aunque Dragon Ball Super Broly ganó esta comparativa, la película de Dragon Ball Z El Poder Invencible es un metraje muy bueno, y eso que salió antes de Super. Puede tener sus altibajos, como que el argumento del odio de Broly hacia el protagonista no fuera ejecutado correctamente, que no se aprovecharan a los personajes secundarios, que los combates no fueran muy interesantes por hacer que Broly fuera muy superior, o que la forma en cómo le ganaron a Broly no tuviera sentido. Pero tiene sus aciertos, como una escala de poder adecuada. El Broly de Z es mucho mejor y más fiel que el Broly de Super referente a cómo tiene que ser un Saiyajin de raza pura, y que el personaje de Paragas de Z está muy bien construido. En cuanto a Super, ganó a pesar de tener sus altibajos, como tener a un Paragas inservible, que Broly no cumple con las características de un Saiyajin de raza pura, o que su lógica referente a las escalas de poder es un tremendo disparate. Aún así, tiene sus virtudes, tener un argumento un poco más coherente sobre el odio de Broly, presentar un gran espectáculo visual referente a los combates, o aprovechar de buena manera a los personajes secundarios. En fin, después de todo lo ya expuesto, ustedes tendrán la última palabra. ¿Qué película prefieren? Pueden dejarlo en los comentarios. Sin nada más que decir, yo me despido, espero el video les haya entretenido, nos vemos en lo próximo que suba, hasta pronto.